Un saludo nuevamente. Con la porción de hoy comenzamos el capítulo 2 de nuestro estudio de la Epístola de Santiago. Jesús, al comienzo, en el Sermón del Monte, que recoge el evangelista Mateo, enseñaba de esta manera a sus discípulos: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Cuando alguno de nosotros juzgamos a otro, estamos ocupando la posición de juez, y un juez es aquel que conoce la ley. Y si conocemos la ley, cuando nosotros la transgredimos también, por el acto de haber juzgado a otros antes, nos estamos condenando a nosotros mismos. Nuestro juicio se vuelve en contra nuestra porque nos hemos revestido de la autoridad de señalar a otros. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, lo diría de la siguiente manera: por eso, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Como señalamos en reflexiones anteriores, la Epístola de Santiago pareciese ser el libro de Proverbios del Nuevo Testamento, porque nos da el consejo de Dios para que nos vaya bien. Y cuando nos habla acerca de la fe, no solamente es la fe salvífica, la fe que salva, sino que también nos habla de una fe práctica, una fe global, una fe completa, una fe puesta en marcha, como hemos estado viendo hasta aquí. Y ya desde el primer versículo del capítulo 2, que vamos a ver hoy, se une la fe con la práctica de la fe. En este caso es una fe que no juzga a los demás. Vamos a leer el pasaje de hoy de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Para poner en práctica nuestra fe, Santiago asienta su enseñanza sobre el mejor y el único lugar que tenemos como ejemplo para nuestras vidas, nuestro Señor Jesucristo. Si decimos que tenemos fe en Él y somos sus discípulos, tenemos que hacer lo que Cristo nos ha enseñado. Cuando Jesús envía a sus discípulos en lo que conocemos la Gran Comisión, les dice así: enseñadles todas las cosas que os he mandado. No se refiere a las cosas que han aprendido solamente, que pueden tener en su mente o que podemos tener nosotros como discípulos en nuestra mente, sino las cosas que previamente sus discípulos, que previamente nosotros también hemos obedecido. Por tanto, tenemos nuestra fe puesta en aquel que nos dio ejemplo. Así que tenemos que hacer lo que Él hizo y no hacer lo que Él no hizo. Y Cristo nunca hizo acepción de personas. Un comentarista dice así: las obras no nos salvan, pero constituyen una manifestación bastante segura de que somos salvos. Tras la exhortación de no hacer acepción de personas, nos muestra Santiago dos polos bien diferenciados: el rico y el pobre. El Espíritu Santo no está diciendo que todos los pobres son buenos y que todos los ricos son malos, o justos o injustos, sino que está apuntando a la intención por la cual tú puedes estar haciendo la distinción. ¿Con qué fin o qué persigues cuando haces distinción entre unos y otros, independientemente que sean ricos o sean pobres? ¿Qué pretendes conseguir? En palabras de Santiago está diciendo: ¿qué mal pensamiento te conduce a hacer eso, a hacer esa distinción? ¿O a quién crees que estás engañando? Sé hacedor del ejemplo que recibimos de Cristo y no solo oidor, pues si no, te engañas a ti mismo. Esto lo vimos en
pasajes anteriores. El Señor nos pone en el contexto de la iglesia y le habla a hermanos en la fe, porque si estás haciendo distinción entre hermanos, ¿qué no harás cuando estés fuera con aquellos que no comparten tu fe? Fijaos en esto. La palabra en griego que usa Santiago para distinguir entre los hermanos es la misma que usa en el capítulo 1, versículo 6, cuando dice que pidamos con fe, no dudando nada. Ese dudar es la traducción mayoritaria que vemos en el Nuevo Testamento a diacrino, que significa distinguir. Por la apariencia, estamos dudando y juzgamos que este sí y este no. Como si estuviésemos trabajando en un almacén de fruta frente a una cinta transportadora y cuando pasa la fruta, por la apariencia, determinásemos su clase, esta es de primera o esta es de segunda. Dios nos está diciendo que esto no nos corresponde hacerlo a nosotros. Dios ha elegido a lo débil para avergonzar a lo fuerte y a lo necio para avergonzar a lo sabio, como vemos en la primera carta a los Corintios. Santiago nos hace un cuadro de cómo podemos llegar a dudar o a juzgar por la apariencia exterior. Pero en nuestro contexto eclesial español lo podemos hacer por la forma de orar, por la forma de alabar, incluso por la forma de enseñar, por la forma de predicar o también por la forma de pastorear. Podemos llegar a forjarnos 1000 razones para dudar de la fe o de la honestidad de los hermanos delante de Dios. La enseñanza para nosotros hoy es esta: no hagamos destrío entre los hermanos. No juzguemos para no ser juzgados. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Dios es el que juzgará y pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. Sigamos el ejemplo que nos dio Jesús, que atendió, ministró, sanó, también confortó y concedió las peticiones y los ruegos de ricos y de pobres. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, que Dios no hizo distinción entre judíos y entre gentiles y nos dio, porque nosotros somos gentiles, de su espíritu y nos purificó nuestros corazones, así que tampoco lo hagamos nosotros. Que el Señor os bendiga en este día.